Visionario, programa de análisis político, económico, social, cultural, deportivo y de salud. Conducido por el reconocido y prestigiado maestro Roberto Pro. Noticias hay mucho, pero los temas más importantes solo se dan aquí en El Visionario. Síguenos por internet y por Facebook, en todo el mundo. El Visionario. Hola, estimados televidentes, ¿cómo está usted? Bienvenidos a su programa de hoy, martes 22 de septiembre, El Visionario Noticias Televisión. Bien, lamentamos no haber empezado exactamente a las 13 horas porque estábamos conectando con el licenciado en comunicación Porfirio Alfredo Patiño, el cual nos iba a explicar la tecnología de la cuarta 4.1 digital, la que se está empleando para hacer inteligentes una fábrica, una producción, un despacho jurídico contable como el que tenemos aquí nosotros, el Visionario, porque aparte de eso damos nosotros asesoría de fiscal, contable, financiera, jurídica, social y también laboral, ¿no? Realmente tenemos el equipo para dar asesoría a todas aquellas personas físicas o personas morales que tengan alguna situación de su contabilidad que no les cuadre o algunas auditorías que les hayan llegado estatal o federal. Aquí el Visionario también contamos con un despacho jurídico contable para efecto de poder servirles también en el ámbito profesional como contador público y administrador y maestría en ciencia de administración. Bien, les comentaba, no pudimos enlazarnos hasta Cancún, Quintana Roo con el contador público y licenciado en comunicación Porfirio Alfredo Patiño de la tecnología digital 4.1. Desde hace como medio año esta tecnología ya llegó a México, entonces se ha especializado en dar cursos y en dar a conocer esta herramienta que se tiene para todas las constructoras, los despachos jurídico, contable, las empresas que tienen recursos humanos, etcétera, pero lamentablemente es la segunda ocasión que no podemos conectar. Probablemente el internet allá en Quintana Roo no sea tan fuerte, efectivo como el que tenemos aquí en Baja California, especialmente en Tijuana, ¿no? Pero bueno, entonces el día de hoy quiero aprovechar esta hora para hablar de la solicitud que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para enjuiciar a los expresidentes. Vamos a dar una lectura, si nos permite el tiempo, completa de lo que él habla y los motivos por los cuales la presentó. Luego, el siguiente tema que queremos analizar con ustedes es el regreso de Ricardo Anaya a la política. Está muy interesante, ¿no? Porque habíamos dicho en otros programas anteriores, existe un vacío de poder de la oposición. Lamentablemente, los dirigentes ahorita de los partidos, de los 6, 7 partidos, incluyendo el de Morena, no hay una luz que vislumbre que puede haber una oposición o un verdadero cambio en la política mexicana. Y también ya tenemos más información de la estrategia muy enturbiada del presidente López con respecto al conflicto del agua en Chihuahua. Híjole, es una situación que la información que nos mandaron, vamos a comentársela con usted porque todos estamos estudiándola. Está muy interesante, la mera verdad, ver por qué se hizo este conflicto y hacia dónde se quiere llegar. Bien, hacemos un pequeño corte y regresamos ahorita en unos minutos con estos temas. Buenos días, bienvenidos. Soy el doctor José Luis Tamayo Castillo, otorrinolaringólogo. Dentro de los padecimientos que más frecuentemente atendemos nosotros son problemas obstructivos nasales que generalmente son ocasionados por desviaciones septales y que ocasionan ronquidos en los pacientes y trastornos durante el sueño, que es un problema muy común y que la gente pasa desapercibido porque es una cuestión que le sucede cuando está dormido, pero que es un problema que ocasiona o le causa muchos trastornos inicialmente en la calidad de vida y consecuentemente le puede acarrear problemas cardiovasculares severos. Estamos aquí en Torres de Aguacaliente,
el Centro Médico DOLS Consultorio 6 estamos para servirle, para tratar enfermedades y cirugías de oído, nariz y garganta. Bien, gracias por continuar aquí con su programa El Visionario, transmitiendo en vivo desde el foro y estudio del programa El Visionario desde Tijuana, California, México, a todo aquel que nos pueda ver en su televisor, en su tableta o en su mismo celular. Bien, aparte de este programa como conductor de un programa de noticias, de investigación periodística y de análisis, también, pues usted verá, cuento con una escuela de arte marcial, Hapkido. Vamos a iniciar hasta noviembre de este año, vamos a reanudar las clases con mis cintos negros. Prácticamente doy clases nomás a los cintos negros, pero también está interesado alguien más, puedo ver la manera que uno de mis instructores cintos negros le pueda dar la clase. Y también, como les comentaba, tenemos también el despacho jurídico contable llamado Consultores Empresariales. Damos asesoría contable, fiscal, financiera, de trabajo también, y atendemos pues algunas visitas domiciliarias de la autoría fiscal, ya sea estatal o federal. Estamos aquí a la orden. El teléfono que aparece en su pantalla es el 664-104-5396. Bien, nos enfocamos al tema. Como usted podrá ver, el presidente López dice, el presidente de México, López, dice que el pueblo, el 70% del pueblo lo apoya. Probablemente vemos que es otra de sus mentiras verdaderas o verdades mentirosas. No sabemos cuál de las dos cosas. Pero la situación está en que se dice que el 70% de los mexicanos lo apoya. Estamos hablando que 90 millones de mexicanos. ¿Y cómo es posible que el señor presidente, en su cortina de humo de decir que va a enjuiciar a los expresidentes, no pudo conseguir ni siquiera 300,000 firmas a nivel nacional? Ahí pusieron los seguidores del presidente López, que de 30 millones, de acuerdo a nuestro análisis, tendrá unos 7 millones nomás, 8, que son bastantes. Pero esos 7, 8 millones son las personas que reciben los ninis, sus 3,600 pesos al mes, sin hacer nada. Los adultos mayores que reciben su pensión de 800 pesos mensuales. Pero qué bueno que ayude a los ancianos, a los que realmente no pudieron cotizar en un trabajo estable. Y más allá desde el noroeste de nuestra república hacia el sur, allá los empresarios no tienen la cultura de cumplir con la ley, porque no dan de alta a sus trabajadores en el Seguro Social y por lo tanto no cotizan para el Infonavit, ni mucho menos para un retiro, un ahorro para el retiro para cuando cumpla 65 años o más.
Bien, pues volviendo al tema, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente de México, dijo a la población: juntamos firmas para enjuiciar a los expresidentes, y no juntó ni siquiera 300,000, como le digo, a tal grado de que en su desesperación el presidente, y así lo dijo en la mañanera, no lo dice Roberto Paul Visionario, ni mi staff, ni nadie, él mismo en su mañanera dijo: señores, ¿cómo se llama? El sistema o el Instituto Nacional para Recuperación de lo robado, los funcionarios, etcétera, me entrega 500 millones de pesos de las subastas que hemos hecho para efecto de comprar boletos para la rifa del avión. Entonces uno se pregunta: a ver, presidente, espérate, para empezar, el avión no es tuyo, no es del gobierno, es un arrendamiento financiero que se vence en el 2028. Entonces él se pone a decir que porque su campaña, por la ignorancia de la información, dijo que iba a vender un avión, que Calderón lo agarró y que Peña Nieto lo usó, etcétera, ¿no? Pero resulta que no es del gobierno. El gobierno tiene que pagar cerca de 1,800 millones de pesos para poder adjudicárselo. Pues el señor dijo: voy a hacer una rifa del avión. Violentó primeramente la ley de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, porque la lotería sortea dinero, que este cachito, que esta serie de tantos millones aquí, que por la independencia, que el día de Juárez, que el día de Morelos, etcétera, sortea dinero de la misma cantidad de dinero que entra por la venta de los boletos. Entonces sí sortea que el primer premio 2 millones, 5 millones, etcétera, pero no está ni legal ni jurídicamente la Lotería Nacional facultada para poder vender bienes muebles, o en su caso inmuebles, que no se ha dado el caso, pues ya se dio el bien mueble como es el avión presidencial. ¿Y qué terquedad de presidente? Esos 500 millones de pesos que recibió del Instituto Nacional para recuperar lo robado, como él dice, los funcionarios, se juntaron 500 millones de pesos. Primeramente había dicho el presidente López que ese dinero era para la asistencia social, para niños con discapacidad, para niños que tienen cáncer. Siempre nos dice lo que usted quiere escuchar. El presidente ya nos va a dar para oncología, ya nos va a dar para el campo, ya nos va a dar esto. Siempre él dice lo que usted y muchos mexicanos quieren escuchar. Y algunos que no piensan, no razonan bien, le aplauden: sí, señor presidente, ese es el mejor presidente que hemos tenido. Bueno, pues el señor dispuso 500 millones de pesos que no están etiquetados para ejercerlos, más que hacer para lo cual se creó ese instituto, y compra cachitos o compra series de su avión, se autocompra boletos, y luego en un día antes que se venciera el plazo del día 14 de septiembre, sale Morena con que ya vendimos 2 millones de boletos. ¿De dónde, por favor? Y se ve muy mal. Hay una fotografía ahí que me da tristeza poner en la Cámara de Diputados. Usted entra en la Cámara de Diputados Federales en México, y como si fuera una spend de lotería, colgadas serias, vengan, ni regalados agarraron. Pero en fin, esa rifa no logró su objetivo. Y luego al día siguiente, dice el presidente López, fue un éxito porque recuperamos casi los 2,000 millones, pero os tengo una nueva noticia: ya tengo un comprador para el avión. Entonces, eso es fraude, y equiparado con cárcel de 10 a 22 años. Es fraude equiparado. Y la pregunta es: ¿por qué ningún diputado federal, ningún senador ha aplicado la ley? A uno se lo quieren fregar. La Unidad de Inteligencia Financiera luego a congelar cuentas, luego mandar revisiones. Eso es terrorismo gubernamental, no fiscal. Pero en fin, todo el señor presidente, como no le dio lo de la rifa, no llegó ni a 300,000 firmas a nivel nacional, ni mandando a todos sus servidores de la nación a que recolectaran firmas para enjuiciar a los expresidentes, mucho más para vender el avión.
Pues resulta que se vio la necesidad de aplicar lo que en la ley, lo que la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos dice. El presidente tiene facultades para enjuiciar cuando hay traición a la patria, cuando hay invasión de la soberanía nacional, cuando tenemos aquí una guerra o una guerrilla. Ahí él puede enjuiciar a los presidentes siempre y cuando estuvieran motivando un atentado contra el gobierno federal. Pues resulta que el señor, como no le dio los datos, pues resulta que se vio obligado el señor Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado el señor a tener que mandar la carta para efecto de enjuiciar a los expresidentes. Y de ahí vemos que en la carta, permíteme, nos la enviaron desde la Ciudad de México. No le digo mi fuente, nunca voy a decir mis fuentes, solamente voy a decirle quién lo que nos mandan, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí dice la carta que envió. El suscrito Andrés Manuel López Obrador. Ah, caray, se congeló mi imagen. Bueno, seguimos mientras acá producción y cabina nos arregla el problema de la cámara. Bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el suscrito presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular en su capítulo 2, artículo 12, fracción 1, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio del 2021 o en la fecha que establece el recién formulado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en los siguientes: exposición de motivos. Es decir, el presidente López aquí mañosamente, usted ya lo escuchó, habla que la petición va a ser el domingo 6 de junio del 2021. O sea, a fuerzas metió esa consulta el día de las elecciones. No es posible. No, diputados, senadores, pónganse buzos, pónganse abusados, los de oposición. Aquí el presidente está metiendo en una jornada electoral para cambiar 15 gobernaturas, 300 municipios y 30 congresos del estado el día de la elección. Y eso es campaña política prohibida por un presidente de la República que está metiéndose en asuntos electorales. Insisto, el oficio, y se lo vamos a mandar a quien quiera, dice: presenta formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio del 2021. No, legisladores, por favor, no se dejen engañar. El 6 de junio del 2021 es la elección electoral, la elección constitucional para cambiar 15 gobernadores, 300 municipios, 30 congresos del estado. No permitan que nos engañe nuevamente el presidente López. Al momento que está así la gente: sí, presidente, yo estoy contigo, estoy con Morena, porque vamos a juiciar a los presidentes. Es una mentira, estimado televidente, ciudadano. La Suprema Corte de Justicia le va a negar, porque la Suprema Corte de Justicia no está para avalar consultas populares. No está. Está para defender los derechos de nosotros ciudadanos cuando una ley nos perjudica, cuando hay un abuso de poder, abuso de autoridad, cuando hay intimidación, amenazas. Para eso está la Suprema Corte de Justicia, para hacer ver nuestros derechos constitucionales plasmados en la misma Carta Magna. Y lógico es, y ahí les va nuestro punto de vista, el presidente López, al ver esta situación, ya metió la jiribilla de que el día de la elección, el día 6 de junio del 2021, como dice su carta, dice: presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio del 2021. Y dice luego: o en la fecha que establezca el recién nombrado formado artículo 35 de la Constitución. Senadores de la República,
diputados federales. No violen la ley. No permitan que el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, haga lo que quiera. Por eso la separación de los tres poderes, el ejecutivo, presidente López, el legislativo, diputados federales, senadores, y el judicial, la Suprema Corte de Justicia. A ver, mis estimados diputados senadores de la oposición, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué país nos están dejando? En 75, 80 años que dicen que gobernó 70 el PRI y 12 el PAN, muchos seguidores del presidente dicen que en 2 años no va a poder remediar, no va a poder limpiar todo lo que hicieron en tantos años. Pues sí, carnalitos, pero en 2 años está destruyendo más de lo que en 72, 82 años hicieron el PRI y el PAN. La mera verdad, como ciudadano, como analista político, no veo la manera de que esto alguien lo pueda frenar. Teníamos esperanza de que al menos los partidos políticos, el de Bester Gordillo, bueno, el de su pariente, Redes Sociales Progresistas, y el de Margarita Zavala, de México Libre, iban a ser una verdadera oposición, aunque ya impugnaron al Tribunal de Justicia Electoral Federal. Esperemos que la solución les dé los partidos, les dé su registro, para que haya una verdadera posición. Entonces, sigo leyendo los motivos del presidente de la carta. Dice, primero, su exposición de motivos. Entre el 1 de diciembre del 88 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales del erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia. Quizás tiene razón, pues yo le pregunto a usted, ¿qué acaso este gobierno no está concentrando desmesuradamente la riqueza? ¡Claro! Con su mentada política de autoridad republicana. Luego dice, quebrantos monumentales al erario. Pues ya quebró varios, la Secretaría de Agricultura, ya está quebrada la Secretaría de Hacienda, Bienestar Social no tiene dinero, la Secretaría de Salud, ya quebró instituciones. ¿Por qué? Porque está ahorrando el señor y no vemos en dónde esté gastando ese dinero. Luego, privatización de los bienes públicos. Bueno, ahí el señor está haciendo sus mentadas rifas o llamemos sus subastas, y realmente no vemos hacia dónde va el dinero. Corrupción, la cobró la INEGI, que por supuesto, como el INEGI dijo que en 2 años del presidente López la corrupción se ha incrementado hasta un 28%, pues este año el presupuesto de egreso de la Federación le destinó solamente, le quitó un 23% al INEGI, es decir, le va a quitar cerca de 5,000 millones de pesos para que pueda trabajar el INEGI en las estadísticas, en la geografía, en los censos y todo, porque no le gustó que esté diciendo la verdad. Luego, dice, procesos electorales viciados, dice, y prácticas gubernamentales. Bueno, procesos electorales viciados. ¿Y qué pasó en este caso con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Un proceso viciado. ¿Qué pasó también con otros procesos que está haciendo? ¿Qué pasó con la injerencia del presidente López, al parecer, según las redes sociales nacionales y algunos periódicos de corte nacional? Intervino el presidente para que el INE, el Instituto Nacional Electoral, le negara el voto. Primero, un día antes del jueves, le negaron a redes sociales progresistas su registro. Dijeron, avalamos, el único que va a pasar va a ser México Libre. Y desecharon al PES. Pero al siguiente día salen fotografías ahí en las redes, en donde está el presidente del INE, Córdoba, Lorenzo Córdoba, con Mario Delgado, diputado federal, dirigente de los Morenos en la Cámara Baja y aspirante a la presidencia nacional de Morena, desayunando. Y también estuvieron otros actores, se incluye al PAN.
A Marco Cortés también nos mandó otra fotografía ahí, donde está muy alegre con el INE. ¿Qué platicaron? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es el resultado que el mismo viernes, para sorpresa de todos, cabildean para que se le niegue el registro que un día antes habían dado en la sesión previa, de análisis, solamente a México Libre. Es más, el PES, que es el partido de Encuentro Solidario, lo único que le quitaron de solidario es social. A ese lo dieron cuando claramente Lorenzo Córdoba, presidente del INE, Instituto Nacional Electoral, dijo el señorcito que él se oponía junto con Ciro Murayama y con otros a dar el registro, que porque en sus liturgias, en sus iglesias, en sus misas, ahí mismo estaban colectando las firmas que requería el INE. Si nuestra constitución política mexicana, hubo una lucha muy fuerte en la cual Benito Juárez separó la iglesia del Estado. Y resulta que ahora el que dice que se compara con Juárez, el presidente López, el actual presidente de México, dice que se considera como Juárez, que va a ser mejor con él. Pero resulta que él ya inmiscuyó el evangelio, algunas corrientes teológicas dentro del gobierno, la mentada cartilla moral, que es un panfleto ahí que no sirve más que con buenas intenciones, igual que su mentado Plan Nacional de Desarrollo, puras fantasías de Pejelandia, como usted quiera llamarlo. Pues así, le niegan, no hay oposición. Entonces el señor aquí habla, como repito, y dice que procesos electorales, corrupción generalizada y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia. O sea, aquí le hacemos una pregunta al señor presidente, respetando la figura presidencial. Presidente López, en su gobierno ha habido más muertes dolosos, más muertes por negligencia y mediocridad en la supuesta estrategia de salud. Han muerto 73,000 personas oficialmente. Extraoficialmente, muchos médicos, muchos secretarios de salud hablan de que han muerto cerca de 150,000 personas, porque en las actas de defunción, que por cierto las suspendieron ya, decían neumonía típica, no lo quisieron llamar por COVID. ¿Por qué? Porque su rockstar de la 4T, Hugo López Gatell, el señor dijo: el escenario es unos 5,000, llegaremos a 30,000 de acuerdo a estadísticas, a los pronósticos de la matemática, etcétera. Y si llegáramos a 60,000, sería catastrófico para el país y para este gobierno. Pues te está saliendo sangre de la boca, López-Gatell, porque ya rebasaste con 13,000 muertos más. Y lo único que haces es en tus mañaneras o en tus conferencias: el día de hoy murieron 5,200, el día de hoy se contagiaron 100,000, y que para mañana esto. Señor, esa no es una estrategia. La mera verdad, cuando yo veo tus conferencias, López-Gatell, que cuántos muertos, yo le cambio, mejor me pongo a escuchar música clásica, o ver caricaturas, o ver, no sé, algo que me olvide de tanta mediocridad de este gobierno. Entonces aquí el presidente López habla, dice que prácticas gubernamentales que desataron la violencia. Pues hay más muertos por el narcotráfico, presidente López, en tu gobierno en menos de 2 años que en los 12 últimos años con Felipe Calderón y con Peña Nieto. ¿A dónde vamos a ir? Eso de besos y abrazos ya no cabe, presidente. Y tenemos un problema muy fuerte con este primer párrafo, primera exposición de motivos de la carta que mandaste para enjuiciar a los expresidentes. Pues, señor presidente, los que analizamos cada palabra de lo que usted en su calidad de presidente de la República todos los días nos dice, pues nos da mucha información para estudiar. Yo le agradezco, presidente López, que todos los días nos dé un tips, nos dé una señal para estudiar las leyes de economía, de comercio exterior, fiscales, penales, sociales, derechos humanos y las civiles, mercantil.
Porque todos los días usted invoca leyes y dice cosas que realmente nosotros ya no le creemos y nos vamos a la hemeroteca, nos vamos a la biblioteca, como usted quiera llamar, y analizamos y digo, caray, ahí no viene lo que es el presidente, ¿a qué se refería? Y pues aquí vemos, presidente, que aquí hablas que la concentración desmesurada de la riqueza, pues has acaparado, dice que hay un ahorro de 500,000 millones de pesos, una riqueza, presidente. ¿Y qué va a hacer con ella? No lo sabemos, porque día con día se mueren gentes. Y no solamente de COVID, están muriendo gentes que tienen cáncer. Niños, han muerto 15 niños de 85 que reclamaron y cerraron calles y les engañaron diciéndole, ya mañana llega, ya esto, un paliativo. Darles a cada niño un solo tratamiento, cuando es cada tercer día, cada semana, cada 21 días las radioterapias. Eso es engañarlos, mentarle la madre a los padres de familia que lloran, sufren desmesuradamente el ver que su hijo está en un hospital muriéndose con paliativos y que el gobierno les dice, no tengo nada, ya no tengo medicina, los médicos, no hay medicamento, lléveselo a su casa porque no hay más que hacer aquí. ¿De qué sirve, presidente? Que presuma que la curva que le hicieron plana, que no es plana porque se iba viendo más muertos, más contagiados, ya hasta rompió la ley de Newton, pero en fin, eso, presidente, es una concentración desmesurada de la riqueza. Estás acaparando mucho dinero y no sabemos con qué motivo. Luego, quebranto monumental al erario. Pues no quebrantaste todas las dependencias de gobierno, quitándoles el 75% del presupuesto que fue autorizado por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y validado por la Cámara de Senadores. Y se los quitas como si nada, que porque para el COVID, que para esto. Y vemos que son mentiras a medias o verdades mentirosas, el que todo lo que estamos ahorrando, según eso, vaya para los hospitales. Y presumes que hay camas ya para los enfermos. No queremos camas para enfermos, presidente. Queremos prevención de la gente para evitar que lleguen a un hospital y los encamen. Es un fracaso, me dicen varios médicos, es un fracaso cuando un médico entuba a su paciente. ¿Por qué? Porque no pudo con la enfermedad. La enfermedad lo venció. Y qué desesperante ha de ser tanto estrés, tanta fatiga de los médicos, que ven que no tienen el equipo para cuidarse de ellos. Han muerto 1,400 médicos por falta de equipo e instrumentos para atender esta pandemia. ¿De qué sirve que nos pongan en la televisión que llegó un avión de China con 1 millón de mascarillas y no vemos dónde están? Tenemos que andar haciendo colectas todavía para poder entregar, instrumentación para todos los médicos. Pero bueno, ni hablar. Ay, carajo, ya se me fue el tiempo. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Buenos días, bienvenidos. Soy el doctor José Luis Tamayo Castillo, otorrinolaringólogo. Dentro de los padecimientos que más frecuentemente atendemos nosotros son problemas obstructivos nasales, que generalmente son ocasionados por desviaciones septales y que ocasionan ronquidos en los pacientes y trastornos durante el sueño, que es un problema muy común y que la gente pasa desapercibido porque es una cuestión que le sucede cuando está dormido, pero que es un problema que ocasiona o le causa muchos trastornos inicialmente en la calidad de vida y consecuentemente le puede acarrear problemas cardiovasculares severos. Estamos aquí en Torres de Aguacaliente, en el Centro Médico 2, Consultorio 6. Estamos para servirle, para tratar enfermedades y cirugías de oído, nariz y garganta.
Como usted ve, hay mucho de qué hablar. Apenas estamos analizando la primera exposición de motivos del presidente López con la carta que envió a la Cámara de Senadores para enjuiciar a los presidentes. Y en su primer párrafo, en la primera exposición, después de decir que hubo mucha violencia, dice: la inseguridad pública. Presidente, pues te estás mordiendo la lengua, presidente, con todo respeto. Se ha crecido la inseguridad en el país. Si antes se lo recibiste con un 60%, ahora estamos en el 90%. Aquí en Tijuana todos los días hay muertos. Ya el gobernador Jaime Bonilla, en su papel de dirigente del estado, le pidió al presidente de Tijuana, Arturo González Cruz, que le renuncie a su secretario de Seguridad Pública, al capitán, a John Monsalve, a Jorge, a John. Porque es que 8 o 10 muertos diarios, han muerto niños en balaceras. Ya el diputado Gerardo López ya también le ha pedido al presidente que cambie. Primero, si no quiere renunciar a su presidente, si no quiere renunciar, ya ando con el presidente, si no quiere renunciar a su secretario de Seguridad Pública, que cambie de estrategia. Ayer hubo ya 7 muertos. No es posible, señores, que mueran niños en fuego cruzado. Pero aún así, la violencia se ha incrementado un 20%, 80, 85, es la percepción que tenemos ciudadanos de la inseguridad. Y luego dice: la violación masiva de los derechos humanos. Ay, 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 presidente. Para empezar, las mujeres fallecidas, las que son violadas, las que son ninguneadas, todos esos son violación de derechos humanos. Los niños con cáncer, los enfermos de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, el no atenderlos en los hospitales del gobierno federal, dígase Secretaría de Salud, ISSSTE, ISTECALI, Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí al menos en Baja California, al no atenderlos, violentan sus derechos humanos. Artículo 1, artículo 4. Señores, esta carta, presidente, más que nada es para enjuiciarte a ti, a lo que estamos viendo, lo que estuvimos platicando antier y ayer, que nos llegó esto. Hoy en la mañana todavía estamos platicando algo, y yo les comentaba a mis compañeros abogados y médicos, ¿saben qué? Con solo leer cada uno de la exposición de motivos que tuvo el presidente, porque tuvo 14 exposición de motivos, pues nos va a llevar un programa entero. Y sigue diciendo así, dice: la violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma. Ahí está su secretario, su presidente, su director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que tiene más de 800 millones en efectivo, en joyas, en propiedades. Y dice que las propiedades que tiene, más de 120 propiedades en varias partes de México, Puebla, en Veracruz, hasta en Miami le sacaron por ahí. Dice que no son de él, que son de sus hijos y son de la señora que vive con él. No le dice mi señora, mi pareja, mi concubina, mi ama de llaves. No, dice la señora que vive conmigo, ella es dueña. Y yo le pregunto a la UIF, ¿por qué no investiga los ingresos de la señora que vive con Manuel Bartlett? A ver dónde sacó 700 millones de pesos para comprar esas casas, que dice Manuel Bartlett que son de ella, no de él. Pero bueno, luego también la impunidad, corrupción e impunidad de la secretaria Heréndira Sandoval, de la Secretaría de Función Pública. Su declaración patrimonial decía que tenía solamente una casita, un carrito, y en la otra le detectaron animal político y todos contra la corrupción, 2 asociaciones civiles muy feroces, que nuestro reconocimiento y un aplauso, porque nos dan a conocer mucha información. ¿Saben que no? Es que trabajamos 24 horas en la UNAM dando clases del posgrado, que aquí, que allá. No hallaron cómo desmentir lo que salió a flote. Entonces, presidente López, en tu primera exposición que hace, y se lo voy a leer ya completo porque ya se nos fue la hora. Primero,
Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebranto monumental del salario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia. Viene con negrillas para decir que eso es lo más fuerte y no quiso poner lo otro que está en su gobierno. Dice, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensa zona del territorio nacional. Pues se quebranta el Estado de Derecho en el momento que el presidente dice, fulano de tal, es un bandido, es un corrupto, lo señala, lo enjuicia, lo sentencia y luego pide el linchamiento en una consulta popular. Eso es quebrantar la ley, porque ¿dónde queda el nuevo sistema de justicia penal? Presunción de inocencia, que en 2008 se instauró nacional, oficial y legalmente en nuestro país y que apenas empieza a gatear. ¿Dónde está la presunción de inocencia en la cual dice que es un corrupto, que se robó aquí, que se llevó allá, que se llevó eso, que se llevó el otro? Aquí, presidente, tú mismo dices, el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensa zona del territorio nacional. Los agricultores del agua de Chihuahua, estás quebrantando el artículo 1 constitucional de derecho al agua. Y ahí también tenemos información, señores, nos mandaron de una carta en la cual la Comisión Internacional de Límites de Agua establece que México en el 2016 dio todo lo que debía y del 16 al 21 apenas se va a entregar el 22, el año que entra, ¿ok? Y van a ver que si hay sequías en la zona, en este caso en México, después se pospondrá. No, el presidente adrede, al parecer, la información que tenemos, que nos han comentado, dijo, no, de una vez, mándenles agua por allá. Y sabe que nos comentan también que la estrategia que trae con agua es, no se le vamos a dar a los gringos a lo que les corresponde, es porque la misma acta, no sé si la 323, no recuerdo el acta de la SILA, en la cual dice que esos 180 millones de metros cúbicos de agua que Estados Unidos reclama, esos ya fueron dados en el 2016 y que apenas están ahorita viendo cuál es el excedente para mandarse o recibir. Pero lo curioso del caso es de que con agua quiso enviar agua de Chihuahua, ¿a dónde creen? A Tamaulipas, a Nuevo León y a Coahuila. Coahuila, perdón. ¿Y hacia dónde cree que va eso? Pues señores, ustedes se recuerdan que ya la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, ya hubo una decisión, se separaron 10 gobernadores y resulta que estos 10 gobernadores, esa estrategia de CONAGUA, primero de quitar el agua a Chihuahua, luego decirle, ahí te va Nuevo León, ahí te va Coahuila, ahí te va Tamaulipas. ¿Para qué cree? Para que se enfrenten estos 4 de los 10 gobernadores que hicieron su alianza federalista y se peleen entre ellos. Y yo aquí les digo a estos gobernadores de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, no se dejen engañar, concilien, vean el mejor método, la mejor estrategia, la mejor decisión, para que nuestros hermanos campesinos, agricultores, que son los que nos proveen de las frutas, verduras, legumbres, todo lo que ocupamos, se vaya a una guerra interna entre ustedes. No se dejen, no lo permitan, porque de otra manera, quien sale ganando va a ser el presidente y su austeridad republicana. Pero bueno, ese es el primer tema, ¿no? Luego él habla que esa etapa trágica, él habla del 1 de diciembre del 88 al 30 de noviembre del 28, dice, esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista. Y dale ahora con Porfirio. Presidente López, dile a tu Ignacio Taibo, el director de la cultura,
del Fondo Cultura de México, que es español, el señor español, y creo lo naturalizaron para darles esa posición. Que te enseñe quién fue el general Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz, para empezar, creó un instrumento económico, un fideicomiso, para que en 100 años nos entregaran las ganancias de todo el oro y la plata que está siendo extraído, y llegó un convenio. Ese dinero se encuentra en las arcas de Inglaterra, el Reino Unido, y en la cual se venció ya en diciembre del 2018. Y por eso han querido, tanto Peña Nieto con Videgaray y ahora el presidente López, al parecer con Carlos Ursúa, intentaron que nos regresaran cerca de 2 millones de pesos, para que me entienda, un dineral que per cápita, es decir, por persona, de los 123 millones de mexicanos, ahorita nos correspondería 85,000 pesos a cada uno. Pero no, estos gobiernos que él dice, gobierno neoliberal o neoporfirista, pues el presidente López creo que ya rebasó eso. Con Porfirio Díaz, él fue el que ganó la batalla de Puebla, pues usted no sabe. Quien dirigía el ejército era Ignacio Zaragoza, pero que enfrentó a los franceses en Veracruz, que era el comandante del regimiento de caballería, se llamó General Porfirio Díaz. Eso le valió que le dieran el mérito para ser gobernante. Hizo obras muy buenas que hay que recordar, pero la historia los tacha como nefasto, que lo corrieron, que porque hacía esto. Política y política y política. Hagan de cuenta que el general que sustituyó a Porfirio Díaz, hagan de cuenta que es lo mismo cuando López Obrador está haciendo, no con Peña Nieto, se va 10 años atrás, se va con Felipe Calderón, ya sueña, tiene pesadillas con Felipe Calderón, y todo porque en 2006 le tumbó los 12 puntos que iba arriba y le ganó con 0.5% la presidencia de la República en 2006. Eso lo trae dolido, presidente López. Guardar rencor, odio, desprecio, ira, frustración, produce cáncer, produce enfermedades muy críticas, porque la hipocondría, el hecho de sentirse enfermo por cualquier cosa, hace que nuestro organismo genere mucha adrenalina, demasiada adrenalina, produce cortisoide, el cortisoide empieza a inflamar, empieza el cortisoide a evitar las funciones de los órganos vitales, y es cuando hay mutación, o lo que le llaman las células radicales libres. Pero ahí, a ver, me permiten, dejen ver, tengo aquí algunos comentarios antes, porque ya se nos va a ir el tiempo. Bien, le decía, no odien, no guarden rencor, no nada, porque eso no les ayuda, los enferma. Bien, quiero mandar, pues un saludo a Ana Sofía Maldonado, gracias por ver al visionario. Dice, mientras el presidente dice, se hace ojo de hormiga con el asunto de la violencia, nosotros como madres tenemos preocupación, tanto que nuestros hijos salen de nuestros hogares, ya en Tijuana está rebasada en peligro por tantos sicarios que no les importa a este mugre presidente. Así es, la mera verdad, Ana Sofía, tenemos un presidente, presidentes insensibles, gobernados insensibles, en lugar de estarse peleando como perros y gatos, el gobernador con los alcaldes, pónganse a trabajar, pónganse a darle lo que queremos. Primeramente, un gobierno honesto, un gobierno que se enfrente a la delincuencia y nos dé seguridad, no que provoque inseguridad. Un gobierno que nos dé estabilidad social, un gobierno que dé certidumbre jurídica, un gobierno que ayude y apoye para tener una educación de calidad, como dice la Constitución, y no la mediocre estrategia, que por cierto muchos padres de familia se quejan, niños de primer año de secundaria,
que le van a dar matemáticas, física, no hayan cómo hacerle. Sus padres, pues, aunque sean profesionistas, pero ya se les olvidó. Si son abogados, si son, ¿qué será? Psicólogos, administradores, si no son de las ciencias avanzadas, como los ingenieros, que saben muchas matemáticas, mucha física, o los médicos con bioquímica, no van a poder ayudar a sus hijos. Los profesores se les cae el internet y dicen, bueno, ya nos vamos hasta la próxima. Es una pérdida de tiempo. Cancelen este semestre escolar o este ciclo escolar. Si ya en enero estamos bien, con el favor de mi Padre Dios, que ya está controlado la pandemia por nosotros, no por el gobierno, entonces sí, agarren de enero hasta julio, sin vacaciones, sin puentes de días festivos. Aprovechen para que no pierdan y no salga esta generación, una generación no mediocre, diré, sin los elementos, sin la capacidad de ser excelentes profesionistas el día de mañana. Si yo fuera presidente de la República, si yo fuera gobernador, si fuera alcalde de Tijuana o si fuera diputado, ya habría actuado yo, aunque mis demás compañeros no me hicieran caso. La verdad es una tristeza y requerimos gente comprometida, no gente que venga por poder para enriquecerse. Piénselo bien, hay un proceso electoral en 2021, el 6 de junio del 2021. Piense bien, no le dé alas a los alacranes. Demos certidumbre a nuestra gente. No se va por la despensita que le dan o los 800 pesos que le dan, que son muy buenos. No se deje engañar. Que lo hacen nomás en época de campaña. Ya vemos ahí al que se dice superdelegado federal en Baja California, Jesús Ruiz Uribe, el señorcito peleándose con el alcalde, peleándose con todo el mundo. Y como ya le dijeron, oye, prepárate porque puede ser alcalde de Ensenada o diputado federal. El señor sale con que domingos de paleo. Ahí va a las casas donde están haciendo una construcción, se pone para la foto el señor a aventar ahí que está haciendo un colado de cemento, pura farsa. Y mientras tanto, médicos murieron en Baja California, enfermeras, personal administrativo, ancianos olvidados, niños con cáncer, niños con leucemia, niños, jóvenes y adultos con diabetes, con situaciones de que requieren cirugías urgentes, no de COVID, las tienen abandonadas, los que tienen quistes, las mujeres, los que tienen problemas de páncreas, los problemas de estómago, de pulmón, de todo. Se olvidaron de ellos por el cuento de la pandemia, las autoridades federales, estatales y locales en su oportunidad. Bueno, pues se fue el tiempo, agradezco su patrocinio, que nos permite seguir analizando, viendo todo. También mando un saludo a mi amigo, compañero de universidad, compañero contador público Víctor Hugo Mesa Morales, al doctor Manuel Hernández desde Houston, Texas. Doctor, requerimos que vengas aquí, ayudes a la gente como lo hacíamos en las brigadas médicos asistenciales, la gente que requiere nuestro apoyo. Y también Ana Sofía dice gracias, estaremos al pendiente y nos vemos, bendiciones. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos sus recomendaciones, sus preguntas o consultas de los temas que quieren que tratemos. Pero hay más de hablar de las 14 exposiciones de motivos que tuvo el presidente para enjuiciar a los expresidentes. Y nos faltó el regreso de Ricardo Anaya, pero eso lo vemos la próxima semana. Gracias y hasta pronto. Bienvenidos a El Visionario, programa de análisis político, económico, social, cultural, deportivo y de salud. Conducido por el reconocido y prestigiado maestro Roberto Pro. Noticias hay mucho, pero los temas más importantes solo se dan aquí en El Visionario. Síguenos por internet y por Facebook en todo el mundo. El Visionario.